En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo: Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Comenta un autor espiritual: ¿qué quiere decir blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Y por qué dice el Señor que este pecado nunca tendrá perdón? ¿Acaso tiene límites la misericordia de Dios? Porque estas palabras de Jesús que escuchamos hoy podrían hacernos pensar que la misericordia de Dios tiene límites, pero no es así. El Señor lo perdona todo. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Entonces, es necesario entender bien lo que el Señor quiere decir cuando afirma que la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Para ello, en primer lugar, tenemos que entender qué es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste este pecado que nunca tendrá perdón? Nos lo explican las palabras que San Marcos coloca al final del Evangelio de hoy. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Por tanto, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que nunca tendrá perdón, consiste en rechazar a Cristo. Consiste en rechazar la gracia que Dios nos ofrece para la conversión. Consiste en rechazar el perdón y la salvación que Cristo nos ofrece. Es lo que hicieron los escribas. En lugar de aceptar a Cristo, al escuchar sus palabras y ver los milagros que hacía, lo rechazaron y lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Este pecado tiene que ver con la libertad mal usada, con el endurecimiento del corazón del pecador. Podríamos decir que el pecador, por su dureza de corazón, obstaculiza, bloquea la acción de Dios en él, pone límites a la misericordia de Dios, impide que Dios pueda perdonarlo. Porque la misericordia divina no puede concederse al que la rechaza. La misericordia divina no puede concederse al que no quiere aceptarla. Como dice claramente San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Es el misterio de la libertad humana.
Lo específico del pecado contra el Espíritu Santo consiste en el rechazo de la gracia de Dios, en el rechazo de su misericordia. Consiste en no querer arrepentirse, en no querer convertirse. Consiste, en una palabra, en la dureza del corazón. Es un pecado imperdonable porque el pecador mismo rechaza el perdón de Dios. El pecador voluntariamente se autoexcluye de la misericordia de Dios. Blasfemar, pecar contra el Espíritu Santo consiste en rechazar la invitación de Dios a la vida de la gracia. Consiste en rechazar la invitación de Dios al perdón. Blasfemar, pecar contra el Espíritu Santo consiste en la negación por parte del pecador a aceptar la salvación y el perdón que Dios le ofrece. Blasfemar, pecar contra el Espíritu Santo es cuando uno radicalmente rechaza y no quiere acoger la invitación a convertirse y se obstina en el mal. El pecador no quiere ser perdonado. El pecador no se deja perdonar. Es tremendo. Pero el hombre puede rechazar deliberada y voluntariamente el perdón de Dios. Puede rechazar deliberada y voluntariamente el amor de Dios. Otra forma de pecar contra el Espíritu Santo es negarse a acudir al sacramento de la confesión, que es el medio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para perdonarnos. También se cae en el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo cuando no se busca el perdón de Dios porque se desconfía de su misericordia, porque se piensa que los propios pecados son más grandes que la misericordia de Dios, porque se piensa que se es tan pecador que Dios no puede perdonarnos. También se cae en el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo cuando se abusa de la misericordia divina y se piensa que no es necesario arrepentirse para salvarse. Cuando no se tiene arrepentimiento por haber ofendido a Dios, cuando no se tiene dolor por haber ofendido a Dios, cuando no se quiere cambiar de vida. Es el caso de quien, sabiendo que la misericordia de Dios es infinita, piensa que Dios le perdonará sin necesidad de arrepentimiento y conversión, olvidando que sí es verdad que Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. No podemos recibir su misericordia si no la buscamos con sinceridad, y por eso es necesario arrepentirse de corazón por los pecados y tratar sinceramente de cambiar de vida. En todo caso, el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado porque el pecador no quiere arrepentirse o porque desconfía de la misericordia divina, no porque Dios no quiera o no pueda perdonar. Evidentemente este pecado no tiene perdón mientras que el pecador mantenga esa actitud, porque en cuanto decida arrepentirse y acuda a la misericordia infinita del Señor, encontrará el perdón de sus pecados. Nunca olvidemos que la misericordia del Señor es infinita. Si reuniéramos todos los pecados del pasado, del presente y del futuro, serían una gota en comparación del mar de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es más grande que todos nuestros pecados. El Señor nos ama y perdona siempre nuestros pecados si nos arrepentimos de corazón. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El Señor nunca se cansa de perdonar. Recordemos al buen ladrón. Hasta en el último momento se tiene posibilidad de salvación. Dios no da a nadie por perdido. Apoyándonos en la gracia del Señor, luchemos cada día por nuestra conversión y confiemos en la misericordia infinita de Dios. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de la contrición, la gracia de arrepentirnos de nuestros pecados por amor a Él. No desaprovechemos nunca el amor que Dios nos da, ni el perdón que siempre nos ofrece en el sacramento de la confesión. Que nuestra Madre bendita, Madre de misericordia y refugio de los pecadores, nos ayude a reconocer nuestros pecados, a arrepentirnos sinceramente de ellos y a acercarnos con toda confianza al sacramento del perdón, al sacramento de la confesión, sabiendo que el Señor es infinitamente misericordioso.